afilador. Poco después del mediodía, pasada la hora de mayor aglomeración de la cafetería, Óscar y Miguel habían concluido su cotidiano intercambio de ironías y sarcasmos sobre la sociedad del consumo y estaban dispuestos a marcharse, pero se quedan al descubrir entre los parroquianos al que fuera su profesor de literatura cuando aún eran colegiales en un lejano país sudamericano. Aprovechaban cualquier encuentro para rememorar otros tiempos ya glorificados por el halo de la nostalgia, refrescando así las viejas anécdotas del colegio, las fechorías de estudiantes y todos esos detalles que hacen reír y llorar a cuantos les ha tocado compartir un pasado común en alguna época de la vida. ¿Qué? ¿Nos tomamos otro café?, pregunta don Antonio sacando su billetera. Sí, pero esta ronda la pago yo, dice Óscar, alejándose hacia el mostrador. No faltaba más, ustedes ya me invitaron la vez anterior. Déjelo, señor, interviene Miguel. Ocurre que acaba de recoger un giro del banco y está bien que no se vuelva roñoso. Usted prometió contarnos algo acerca de cierto afilador, dice Óscar, haciendo equilibrios con 3 tazas de café. Bueno, tal vez ustedes también lo hayan visto alguna vez. Se trata de un viejo afilador que llamaba a su clientela mediante una breve melodía de flauta ejecutada en una zampoña. ¿Cómo la que usan los indios? Sí, pero de metal. La melodía era siempre la misma y a los pocos minutos de haberla tocado, desde diversos rincones del barrio acudían las amas de casa blandiendo cuchillos y tijeras, todas muy apresuradas por el afán de figurar entre las primeras. Para los turistas desprevenidos, aquel espectáculo de mujeres armadas resultaba muy alarmante, pues sugería la escena de un inminente linchamiento. Pero la supuesta víctima, con su aspecto de duende envejecido, aguardaba sonriendo la llegada del tropel femenino y se disponía tranquilamente a preparar su artefacto, colocándole una polea. Pronto lo ponía en función, pisando rítmicamente un pedal. Y mientras las comadres empezaban a intercambiar los últimos chistes del vecindario, la rueda de esmeril escupía un surtidor de chispas con el primer trabajo. Luego era cosa de ver la satisfacción que irradiaba el rostro del afilador al contemplar el resultado de su faena. Con una amplia sonrisa de aprobación, sostenía en alto el cuchillo para que todos pudiesen admirarlo hasta que su impaciente dueña le exigía la devolución. Entonces, el viejo se embolsillaba con un gesto de displicente modestia las monedas de lo que él denominaba sus honorarios. Y atendía a la siguiente, si bien muchas veces debía esperar un buen rato hasta que las señoras se pusiesen de acuerdo discutiendo sobre quién venía a continuación, pues nunca se tomaba él mismo la molestia de fijar los turnos. Como es natural, salía vencedora la más insolente, a menos que su rival tuviese un cuchillo de mayor tamaño entre las manos. El afilador
Aprovechaba aquellas pausas para encender un cigarrillo y parecía divertirse con el abigarrado repertorio de insultos que las viejas se disparaban como ráfagas. No se sabe si con verdaderos ánimos de ofensa o por simple afán competitivo. Mientras ventilaban los trapitos sucios de varias familias a través de sus respectivas representantes, el afilador se limitaba a fumar con aire de cierto aburrimiento y sin ganas de intervenir en la querella. Al final de cada zafarrancho verbal, volvía a concentrarse en su tarea con una sonrisa entre irónica e indulgente, como meditando sobre el misterio de las lenguas que se afilan solas en el estuche de cada boca. Tras retirarse la última señora con su arsenal de cocina, el afilador quitaba la polea, convertía su curioso artefacto en una especie de carretilla y emprendía la marcha hacia la próxima esquina, casi siempre arrastrando una estella de chiquillos. Nuestro bullicio no parecía importarle. Avanzaba impávido como un barco y nosotros éramos su fiel bandada de gaviotas. Cuando la procesión se detenía en una esquina y el maestro volvía a extraer las relucientes zampoñas del bolsillo, todos conteníamos la respiración en el momento en que apoyaba los labios sobre el instrumento. Creo que entonces entraba en una especie de trance, pues ponía los ojos en blanco al soplar su melodía. Y yo aprendí a disolverme en aquellas notas para volar con el viento a través de las rendijas de puertas y ventanas, alborotando los canosos pelillos en el oído de las viejas que pronto estaban removiendo cajones y gavetas en busca de cuchillos, tijeras y cortaplumas. La zampoña del afilador era una especie de clarín que movilizaba un pequeño ejército capaz de invadir la calle y desfogar sus cóleras en una orgía de sangre, aunque luego todo se resolviera en una alegre mezcla de parloteo, chisporroteo y chismorreo. Nunca me fijé si repetía su recorrido cada 2 o cada 3 semanas, pero cuando pasaba por nuestra calle, siempre lo hacía a la misma hora. Y entonces todos interrumpíamos nuestros juegos para salir disparados a su encuentro y admirar con renovado asombro la maestría, el empeño y la devoción que invertía en su tarea, haciéndonos sentir como testigos privilegiados de un rito mágico cuyo significado no estaba a nuestro alcance. Finalizadas las vacaciones, la melodía del afilador nos llegaba mientras estábamos en clases, y el profesor solía interrumpir sus explicaciones para escuchar aquella tonada que era como el lejano silbato del tren y como el repique de las campanas en el valle, sugiriendo que todo sigue su curso normal, la vida diaria, con sus pequeñas miserias y grandezas. Años más tarde, ya ejerciendo yo mismo la docencia, un buen día volví a escuchar el inconfundible estribillo de la zampoña, tocada de esa manera tan personal y melancólica. Nadie más que el viejo afilador sería capaz de tocar así, por muy buen discípulo suyo que haya sido cualquier sucesor. Y estuve tentado de interrumpir la clase y salir a buscarlo para convencerme de que realmente era él, el mismo. Pero me contuve pensando en el director, pues ya se imaginan ustedes la chacota
que se arma cuando queda sin vigilancia un curso con más de 30 alumnos. Pero esa misma tarde lo encontré en la calle y aquello fue como en esas pesadillas en que uno de pronto ya no puede moverse ni gritar. Tal fue el asombro que me paralizó al ver que el viejo no había cambiado un ápice, ni en el atuendo, ni en su aspecto durante todos estos años. Llevaba el mismo sombrero desgastado de alas caídas, el abrigo gris con remiendos de color, las sandalias de goma, los ojos siempre despiertos y la misma sonrisa irónica entre las barbas ralas. Era un anacronismo viviente, un espectro sólido, la personificación del absurdo. Y no me pidan ustedes que trate de explicarlo de manera más racional. Allí estaba, y eso era todo. Profesor, ¿y no le preguntó usted si era el mismo de antes para salir de dudas? No, porque no dudaba. Y con el susto ni siquiera me atreví a dirigirle la palabra. Me quedé mirando cómo se alejaba con su trasto hasta la próxima esquina, donde ya lo esperaban algunas de sus clientes más jóvenes, pues las ancianas no tienen el oído tan fino para escuchar la zampoña desde lejos. Él lo sabía, y pese a las protestas, nunca dejaba de repetir su llamada antes de atender a las presentes. Poco después de ese reencuentro, emigré con el objeto de recorrer muchos países extraños, en inquieta búsqueda de algo que quizás debería haberme limitado a buscar dentro de mí mismo. La vieja historia que se repite en tantos casos, porque de nada sirven las experiencias ajenas cuando empieza a roer el propio gusanillo de la aventura. Otra vez transcurrieron varios años, hasta que al fin, cansado de perseguir quimeras y ya algo más sereno por el desgaste de algunas ilusiones, la nostalgia me impulsó a visitar nuevamente la ciudad donde pasé toda la infancia y juventud. Apenas llegado, empecé a deambular por los viejos barrios, lamentando la cantidad de transformaciones que había sufrido el mundo de ayer y soportando pequeños desgarros internos por cada cambio que alteraba las estructuras que aún permanecían intactas en mi recuerdo. De improviso, quedé clavado en el sitio por la melodía del afilador. Las notas de la zampoña vibraron cortando el aire como un desafío a la razón y yo creí enloquecer jubilosamente en medio de una carcajada estrepitosa que sobresaltó a varios transeúntes. La segunda llamada me orientó mejor y eché a correr, deseando en el fondo que la melodía no haya sido más que una simple alucinación auditiva. Pero al torcer una esquina, vi a un grupo de mujeres aglomeradas alrededor del sombrero alicaído, la estridencia del acero torturado, el chorro de fuegos artificiales y la chismografía en pleno apogeo. Me fui acercando sigilosamente, casi de puntillas, con el temor de que la escena fuera a esfumarse al primer movimiento brusco. En un momento dado, como si hubiese percibido mi presencia, el viejo levantó la cabeza sin suspender su trabajo y me miró de una manera tan extraña que hasta hoy siento escalofríos cuando me acuerdo de sus ojos. Empecé
empecé a retroceder con paso vacilante, hasta tropezar con alguien a quien quise pedir disculpas, pero no pude articular palabra. Me alejé de allí como un sonámbulo, y desde entonces, cada vez que vuelvo a pasar por aquella ciudad, trato de no encontrarme con el afilador. Sin embargo, cuando en algunas ocasiones el viento me trae el lejano estribillo de su zampoña, es como si se rompiese un dique en la memoria para inundarme con los recuerdos de mis mejores años. Durante la pausa de melancólico silencio que sigue al relato, Óscar está a punto de preguntar qué ha visto don Antonio en los ojos del afilador, pero se contiene. ¿Más café? Basta ya. De lo contrario, esta noche permaneceré de pie en la cama, contando ovejas hasta el amanecer. Yo me acostumbro a contar murciélagos que van saliendo de una grieta cuando me da insomnio, informa Miguel. No me extraña, comenta Óscar, apartándose precavidamente con su taza. Es natural que haya una oscura covacha de murciélagos en tu subconsciente adicto al humor negro. El profesor sonríe y dice: me pregunto, ¿cómo pueden ser amigos ustedes dos si casi siempre acaban peleando o discutiendo? Pues también yo me lo pregunto con frecuencia, señor, si sea Miguel entre dientes, y se va haciendo un gesto de despedida.